La existencia misma de este ser, al que Isaías le llama Lucero, hijo de la mañana, era y sigue siendo parte del plan de Dios. ¿No fue eso lo que leímos? Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse. Es interesante cómo Dios desea enseñarnos. Todo lo que en nuestra vida pasa, aun las calamidades mismas, son parte de un majestuoso plan concebido infinitamente de Dios para que de una vez por todas dejemos de confiar tanto en nosotros mismos. Nosotros finalmente no tenemos el control de nada, así que es mucho más sabio entregarnos completamente a Él y que su voluntad sea lo que mueva nuestras vidas. Un Dios con mucho que decir y un mundo con mucho que aprender. El querubín cubridor. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 y 15. Pienso que para todos queda claro que uno de los peores errores en la vida es destruir lo bueno que en algún momento tenemos por perseguir lo que a leguas se ve será la destrucción de dicha vida para siempre. Vean a una familia destruida por el deseo enfermizo de cometer adulterio de cualquiera de los dos cónyuges, solo porque se dicen que ya se acabó el amor y lo encontraron con otras personas. Observen a un gran trabajador despedido incluso con una sentencia de prisión porque quiso más dentro de su trabajo e incluso cometió fraude o robó dinero para alcanzar una posición más alta sin considerar escrúpulo alguno. Consideren al gran pastor de una iglesia que en un momento fue usado por Dios, pero que se volvió tan arrogante que en vez de ser un dechado de la grey, se dijo a sí mismo tener mejores ideas que las plasmadas en la Biblia y se ahoga junto con su congregación en filosofías y vanas sutilezas que logran que todo ese grupo se deleite más en lo que este mundo ofrece que en Dios y en lo que de Él proviene. Tantos ejemplos podría poner, pero creo que utilizaría demasiado tiempo y me parece que el punto es claro y es este. Es lamentable y terrible perder la gran bendición de Dios que tenemos por seguir nuestras maldades. La historia que narra Ezequiel en esta profecía trata de este tema, y en esta enseñanza nos deja ver a un personaje misterioso en un principio, pero que, por las palabras del profeta, se puede deducir de quién se trata viendo un plano más espiritual, entendiendo en figura las palabras de Dios traídas por nuestro amado profeta. Leyendo cómo empieza la primera parte de la profecía, nos encontramos con lo siguiente. Ezequiel capítulo 28, versículos 11 y 12. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esto me recuerda a la obra de un extraordinario joyero. Es de todos conocido que las joyas más preciosas son las que tienen los mejores acabados y sus detalles, aun los más mínimos, son exquisitos hasta para el ojo más experto y exigente. Dichas joyas son valuadas en cantidades exorbitantes de dinero y nadie pregunta por qué son tan caras, pues para todos es claro que así deben valuarse esas obras de artífice. Dios dice de este rey, así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y por si ha quedado un pequeño rastro de duda, el artífice que creó a este que por ahora llamaremos rey de Tiro es el mismo Dios. Él lo hizo destacar como una hermosa joya, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dios dice de este su ser creado, tú echas el sello a la proporción, dando a entender que es único y nadie como él, y que por su finísima hechura parece que es un patrón contra el que comparar todo lo demás. Es como la medida a la que todos deben comprobar si están bien en su comportamiento, belleza, sabiduría o logros obtenidos. Prácticamente era la perfección mostrada en un ser creado. Pero finalmente era solo eso, un ser creado, aun cuando Dios lo había puesto en una posición de gran privilegio y autoridad. ¿Puedo decir que el rey de Tiro era un hombre como nosotros? Hasta ahora no lo he dicho así. Intencionalmente he usado las palabras. Es un ser creado. La razón la encontramos en los siguientes pasajes que tocaremos. Dios, usando a Ezequiel, está poniendo las cosas todavía más interesantes. Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio,
topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Que yo sepa, en el Edén, en el huerto de Dios, los únicos seres humanos que habitaban allí fueron Adán y Eva. Nadie más. Quien diga otra cosa simplemente miente, pues eso es lo que he leído en mi Biblia y no le haré caso a historias ficticias de que hubo alguien más o fue esto o aquello. Por eso me dirijo al rey de Tiro como un ser creado, pues en el versículo que acabamos de leer dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aunque para muchos todavía no es suficiente argumento, ya podemos pensar que en el Edén, además de Dios, Adán y Eva, hubo alguien más, ¿no es verdad? Era un ser muy hermoso y llamativo. Sí, era. Y para que quede claro, con todo y su hermosura y todo lo que fue preparado para él, Dios dice, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Miren cómo termina aquí, en el día de tu creación. Que no se nos olvide esto, solo es un ser creado, poderoso, pero nunca más que su creador. Y como nos lo va a dejar muy claro Dios mismo, se trata del mismo Satanás. Aquí ya podemos meter un poco de enseñanza para nosotros, quienes somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No somos más que nuestro Creador, así que ni siquiera es sensato pensar que somos algo o tenemos algo sobresaliente. Este ser acabado de hermosura no se compara con Dios mismo, y sin nuestro Hacedor ni ese ser, ni nosotros, ni nadie es capaz de hacer nada ni de sobresalir en algo. ¿Quién nos distingue de los demás? ¿No nos damos cuenta ya que todo lo hemos recibido? Aún la vida misma que disfrutamos e incluso nuestra propia salvación llegó porque un día Dios tuvo misericordia de nuestro ser. La grandeza, riqueza, honra, gloria y alabanza es de aquel Señor sentado en el trono, rodeado de luz y del Cordero el que es digno de recibir todas estas cosas. Todo lo demás, francamente, es menos que nada, y darle la importancia que no tiene es engañarnos a nosotros mismos y, por supuesto, una verdadera pérdida de tiempo. Hay algo que cabe destacar en este versículo. Además de las piedras preciosas que se mencionan, por cierto, muy similares a las que llevaba el sumo sacerdote en el racional, es decir, en el pectoral de su vestimenta. Veamos qué es lo que destaca. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Cuando Satanás tenía su lugar de privilegio, tuvo un papel importante en la música del cielo que rodeaba el trono de Dios. Hasta en esto Dios lo había procurado. Seguramente era un deleite escuchar la alabanza, el canto y el ritmo asociado con este ser antes de que se arrobara de arrogancia. Qué lamentable es tenerlo todo, que Dios lo procure todo en la vida de una persona y ella quiera todavía más. No sorprende que Satanás sea catalogado por Dios mismo en el libro de Job como el rey de todos los soberbios. En otras palabras, si lo tenemos todo con nuestro Dios, ¿no es un acto de soberbia buscar más y más insaciablemente? Hay algo más que Dios nos revela de este ser creado y privilegiado. Leamos el siguiente versículo, Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Dios se dirige al rey de Tiro de la siguiente manera. Tú, querubín grande, cubridor. Primero, era un querubín. Pero no cualquier querubín, si es que pudiésemos decir que ser uno de estos fuera algo normal. Es uno grande, de alto rango y cubridor, es decir, un protector, un guarda del trono de Dios, tal como los que aparecen en las dos visiones de Ezequiel en los primeros capítulos de este libro y que, por cierto, ya estudiamos. Era uno de esos seres privilegiados que rodeaban el trono de Dios. Los querubines que rodean ese majestuoso trono lo cubren con sus alas y Satanás era uno de esos querubines protectores o cubridores. Esta narración necesariamente nos transporta a los tiempos del Éxodo, cuando fue construida el Arca del Pacto. No quisiera apartarme mucho de esta sección de Ezequiel, pero considero necesario tomar unos pasajes del Éxodo para tener más presente esta idea de lo que son los querubines cubridores. Vamos a tomar unos versículos del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 25, versículos 18 al 22. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás, en los 2 cabos de la cubierta.
Harás, pues, un querubín al extremo de un lado y un querubín al extremo del lado opuesto. De la calidad de la cubierta harás los querubines en sus dos extremidades, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines. Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entre toda esta información, esta es la gran idea. No se podía estar más cerca de la presencia de Dios. Y estos querubines tenían ese gran privilegio, y entre ellos estaba este querubín cubridor, que después de su caída es conocido como Satanás. Es demasiado alto el rango y mucho el privilegio. Casi ver a Dios cara a cara y escuchar su voz tan directamente es una bendición que solo la tienen unos cuantos. Satanás, antes de su caída, tenía todo esto y más. Es más, fue toda la intención de Dios ponerlo en ese lugar. Ezequiel 28:14 nuevamente. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. La existencia misma de este ser, al que Isaías le llama Lucero, hijo de la mañana, era y sigue siendo parte del plan de Dios. ¿No fue eso lo que leímos? Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse. Es interesante cómo Dios desea enseñarnos. Todo lo que en nuestra vida pasa, aun las calamidades mismas, son parte de un majestuoso plan concebido infinitamente de Dios para que de una vez por todas dejemos de confiar tanto en nosotros mismos. Nosotros finalmente no tenemos el control de nada, así que es mucho más sabio entregarnos completamente a Él y que su voluntad sea lo que mueva nuestras vidas. ¿Qué más se deduce de este pasaje? En el santo monte de Dios estuviste. ¿Y dónde está ese monte? Por supuesto, es el mismo cielo, y sí, allí estuvo Satanás, el otrora lucero hijo de la mañana. Cuando tenía esa condición no caída de querubín grande y cubridor, estuvo en el cielo, y Dios revela lo que allí hacía. En medio de piedras de fuego has andado. Tenía una libertad y era considerado como uno de esos seres de fuego imponentes en la nación celestial. Hay quienes dicen que estas piedras de fuego eran serafines, pues esa palabra literalmente eso es lo que significa, ardientes o de fuego. Y además, parece que es otro nombre al que se identifican los querubines. Si eran o no serafines, eso yo no lo sé. Lo que sí sé es que este ser creado tenía toda la libertad para que con su existencia glorificara el nombre de Dios. Al principio, este querubín grande y cubridor lo hizo todo bien. Sí, al principio solamente. Después tomó la peor decisión de su existencia. Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. Un día se dijo a sí mismo que era mejor abrazar la maldad. Gran enseñanza es esta. ¿No es una insensatez dejarlo todo por un deseo perverso que surge en nuestro corazón? Pongámonos a pensar un poco en nosotros. Cuando Dios nos bendice, mucho de lo que hacemos crece y prospera, aunque no necesariamente estoy hablando del ámbito material. Muchas cosas quedan bien y nuestros aciertos son muchos y nuestros errores pocos. Empezamos a creer que lo que hacemos y decimos suele ser mejor que lo de los demás, y allí viene la trampa en este asunto. Eso le pasó a este rey de Tiro, el querubín cubridor, o como ya sabemos de quién se trata, Satanás mismo. Él, al verse inundado de éxitos, se arrobó de arrogancia. Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Una multitud de contratación, es decir, muchos contratos de negocios prósperos y exitosos que lo hicieron grande y reconocido. El gran ejemplo a seguir. Pero dejarse enorgullecer por esas cosas fue su más terrible error. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Vean entonces el camino que tomó Satanás, que lo llevó a ser la criatura rastrera que es el día de hoy. Y tomemos el ejemplo de desampararlo y ni siquiera tomar en cuenta ese tipo de veredas. Siempre ellas tienen un final lamentable. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Dios mismo se encarga de estas desavenencias. Él es quien directamente lidia con estas situaciones para desarraigarlas completamente y que no se presenten más.
Una vez que arrojó a Satanás y cayó como el rayo del cielo, tal como Cristo lo reveló, no hubieron ya más en el cielo problemas de este tipo. Oh, qué interesante es la enseñanza de nuestro Dios. Quitemos de raíz la arrogancia de nuestras vidas y más pronto de lo que imaginamos, creceremos y llevaremos el fruto apacible que Él desea. Pero este querubín no hizo eso, sino como un narcisista, no dejó de verse a sí mismo y Dios observó su actuar. Por eso reveló lo siguiente, para que nosotros el día de hoy reflexionemos. Ezequiel 28, versículos 17 al 19. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. En espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Dios lo rebajó a su verdadero nivel, lo puso en nada, y aun cuando es hecho para nada temer, su condenación fue segura y es total. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. En espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Es de notarse que todo esto comenzó describiendo al rey de Tiro, tal como empieza el versículo 12. Hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Por consiguiente, el rey de Tiro en este capítulo de Ezequiel puede verse entonces como una representación simbólica de la rebelión de Satanás. Aunque en un primer nivel se refiere al rey humano de Tiro, el texto también abre una dimensión espiritual que señala el orgullo y la caída de un ser creado que se rebeló contra Dios. Esto se puede aplicar no solamente al rey de Tiro, sino también al propio Satanás, quien en su orgullo quiso exaltarse por encima de Dios y fue finalmente derribado. El hecho de que el rey de Tiro haya sido perfecto hasta que se halló maldad en él es un recordatorio de que la corrupción y el pecado no se limitan solo a los aspectos externos de nuestra vida. El pecado comienza en el corazón, cuando sale el orgullo, y cuando se deja crecer, lleva a la caída. Esta es una lección vital de cómo debemos cuidar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Recuerden que Dios mismo es quien se encarga de enderezar lo que se desvía en nosotros, y si sus métodos son duros, es lo mejor para nosotros. Que Dios siempre te bendiga. Amén.